Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. Vamos a continuar entonces. Quiero que veamos algunas cositas, como digamos, para cerrar, digamos, ya de alguna manera lo que venimos viendo de la máquina sincrónica. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Esto es un apunte que está bastante interesante, que es de la Universidad Española, Universidad de Cantabria. Escuché unas cosas que son bastante interesantes. Bueno, acá estamos con la máquina asincrónica o de inducción. Dice las máquinas asincrónicas, figura 1 y 2, ya lo vamos a ver a la figura, tienen un circuito magnético sin polo saliente. Claro, las máquinas que tenían polo saliente eran las máquinas aquellas, como ser la máquina de corriente continua que tenía polo saliente en el estator, o bien las máquinas sincrónicas que de baja potencia podían tener polo saliente en el estator, pero normalmente cuando son de potencias muy altas suelen ser de polo saliente en el rotor. Eso ya lo hemos visto. Entonces estas máquinas que tienen un circuito magnético sin polo saliente, dice, estando ranurados tanto el estator como el rotor. Y bueno, está ranurado obviamente para llevar el bobinado correspondiente, los cuales van a estar sometidos, dice, a la acción de campos magnéticos giratorios que darán lugar a pérdidas magnéticas. En consecuencia, ambos órganos de la máquina se fabrican a base de apilar chapas delgadas de acero al silicio para reducir las pérdidas. Fíjense que las figuras 1 y 2 son estas figuras que tenemos acá. Esta es la figura 1, dice, de la máquina sincrónica. Acá se puede ver sin ningún problema. Fíjense, bueno, acá tenemos el eje de la máquina. Acá hay una tapa lateral de la carcasa. Esto que ven acá sería la caja de bornes o la bornera. Estas son aletas que sirven para la disipación del calor. Y acá está la placa característica, donde en la placa característica de la máquina están, digamos, todos los valores nominales, con lo que hace a tensión, corriente, número de vueltas, factor de potencia. El número de vueltas que figura ahí sería todo para el punto de funcionamiento nominal. O sea, en la placa característica tenemos los datos nominales. Vendría a ser como un compromiso, digamos, del fabricante que asegura que si la máquina va a trabajar perfectamente e incluso con su máximo rendimiento, si es que trabaja en su punto de funcionamiento nominal. Bueno, acá tengo una máquina, acá se puede ver, marca Siemens. Y la figura número 2, acá podemos observar
es otra máquina, como dice, asincrónica. Acá se ha ampliado la caja de bornes, que esta que está acá, la cual se le ha quitado obviamente la tapa para mostrar, por ejemplo, esta máquina, ya vamos a ver, está en conexión triángulo. O sea, tiene esta chapita, forma vertical, en donde estaría conectada, digamos, en triángulo. Bien, volvamos entonces acá. El devanado de ese del estator, en la figura número 7, ya lo vamos a analizar, normalmente es trifásico, aunque máquinas de pequeña potencia puede ser monofásico o bien bifásico. Y el devanado del rotor siempre es polifásico. Ambos devanados tienen el mismo número de polos, 2P, o sea, 2P sería el número de polos, P sería el número de pares de polos. Bueno, el texto se denominará con el subíndice 1, dice la magnitud del estator, y con el subíndice 2 a la del rotor, que es lo que nosotros hemos venido viendo. La figura número 7, vamos más abajo, acá tenemos esta figura, este es el estator, fíjense, se le ha quitado obviamente el rotor, y acá estamos viendo de frente, acá lo que estamos viendo son las cabezas de bobina, del bobinado del estator, es decir, el bobinado estatórico. Bien, volviendo al texto este que tenemos acá, nos dice que el devanado del rotor va a formar un circuito cerrado, por el cual van a circular corrientes inducidas por el campo magnético. Y el rotor puede ser de dos tipos, que ya sabemos, jaula de ardilla o cortocircuito, dice figura 3 y 4, y rotor bobinado con anillos, que sería la figura número 5. Si nosotros nos vamos a la figura 3 y 4, acá podemos observar, figura número 3, dice el eje, es lo que está indicado con 0, cojinete, indicado con 1, rotor jaula de ardilla sería esto, lo que está indicado con el número 2, y la tapa lateral de la carcasa sería la número 3, 4, esto sería un ventilador que ayuda, digamos, a la refrigeración de la máquina. Fíjense ustedes, esta es una máquina con rotor jaula de ardilla. Habíamos visto nosotros oportunamente, fíjense que estas barras que están acá no siguen el eje de la máquina, sino que tienen una inclinación, o sea, están alabeadas, o sea, o sesgadas, que eso hemos visto cuando analizábamos por qué se hacía de esta manera, que era para eliminar contenido armónico, o sea, donde aparecía de alguna manera ese famoso factor de sesgo que vimos oportunamente. Y acá en la figura número 4, estamos viendo de frente, digamos, las aletas vendrían a ser de un rotor jaula de ardilla. Acá, en esta figura, estamos viendo una máquina con rotor bobinado, con anillos. Acá están los anillos, tiene 3 anillos. Acá van a asentar en cada uno de esos anillos las escobillas. Después, a través de esas escobillas, se conectará a través de resistencias exteriores. Y fíjense, acá tenemos otra figura, que sería la figura 6, en donde tenemos una vista, digamos, un poco más detallada de lo que dice acá tenemos el colector de 3 anillos, estos son los 3 anillos rozantes. Esto que vemos acá es una escobilla, esta escobilla va a sentar acá sobre el anillo, y esto que tenemos acá, que está con la letra C, es un anillo con escobilla. La escobilla obviamente va a ir a través de un porte escobilla que lleva un resorte, que va a hacer presión de alguna manera sobre estos anillos para poder garantizar, digamos, la conexión. Bien, volviendo un poquito para acá,
Bueno, el rotor bobinado tiene un devanado trifásico normal, cuyas fases se conectan al exterior a través de un colector de 3 anillos, que lo que hemos visto en la figura 6, su correspondiente escobilla. Funcionamiento normal, estos 3 anillos obviamente están cortocircuitados entre sí, porque ya sea que la máquina sea rotor jaula o bien rotor bobinado, el rotor, desde el punto de vista eléctrico, trabaja en cortocircuito. En ambos tipos de rotores se suelen emplear ranuras, a veces ligeramente inclinadas con respecto al eje de la máquina, que hemos visto, o sea, ranura sesgada, en otras palabras. El bloque de chapa, que forma el circuito magnético del rotor, va a tener un agujero central donde se coloca el eje o árbol de la máquina. Y en muchas ocasiones se coloca un ventilador, como se vio en la figura número 3. Y en este eje para facilitar la refrigeración de la máquina. La carcasa, que puede verse en la figura número 7, la figura 7 sería esta, ¿ves? Esto es la carcasa, todo esto, y tiene todas estas aletas que sirven para disipación de calor. Entonces, la carcasa, digamos, la envoltura de la máquina, y tiene 2 tapas laterales, como hemos visto, donde se colocan los cojinetes en los que se apoya el árbol. Y esta carcasa suele disponer de aleta para mejorar la refrigeración de la máquina, que se puede ver en la figura 1 y en la 7. Ahora, sujeta a la carcasa va a estar obviamente la placa característica que hemos visto en la figura número 1, donde figuran las magnitudes más importantes de la máquina. Y en la carcasa se encuentra también la caja de borne que hemos visto en la figura 1 y 2, a donde van a parar los extremos de los bobinados. En una máquina sincrónica trifásica, jaula de ardilla, la caja de borne suele tener 6 terminales, o sea, correspondiente a los extremos de las 3 fases del estator. O sea, tiene 6 terminales porque eso me va a permitir que yo conecte mi máquina tanto en estrella como en triángulo, en el estator. Correspondiente a los extremos de la fase del estator. 2 extremos, dice, principio y final por cada fase, formando 2 hileras de 3. De esta forma resulta fácil conectar el devanado, por ejemplo, en estrella, figura 8A, o en triángulo, figura 2 y 8B. Si nosotros nos venimos acá, a esta figura 8, o sea, la máquina viene así, sin ningún tipo de conexión. Las distancias que hay, por ejemplo, entre esto, y entre U y B, entre B y W, o entre U y Z, entre B y X, o entre W y Y, son exactamente iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero conectar en estrella, para conectar una conexión en estrella, supongamos yo voy a tener un principio y un final de bobina. Si yo uno todos los finales y dejo suelto los principios, quiere decir que tengo una conexión en estrella. Y para eso se efectúa un puente, acá, o acá. O podría haber puenteado acá. Eso significa que voy a alimentar acá, por donde dice U1, B1, W1, o si hubiese puenteado acá en un U1, B1, W1, tendría que alimentar por W2, U2, B2. De esta manera, la máquina está conectada en estrella. Ahora, si quisiéramos conectar esta máquina en triángulo, fíjense ustedes que no dice U1, U2, B1, B2, W1, W2. Dice U2, B2, W2. Seguramente, si yo agarro un multímetro, es decir, un tester, y quiero medir continuidad, de acuerdo a lo que está puesto acá, seguramente voy a tener continuidad entre U1 y U2, que sería el principio y el final, entre B1 y B2, que sería el principio y final, y voy a tener continuidad entre W1 y W2. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera conectar en triángulo, si yo hubiese tenido U1, U2,
B1, B2, W1, W2, tendría que andar haciendo, digamos, conexiones, unir así y hacer esto de esta manera. Para una conexión triángulo, porque recuerden ustedes con una conexión triángulo que estoy uniendo el principio de una bobina con el final de la otra, y así sucesivamente. Hago un anillo. Entonces, tener los bornes entre cada principio y final, digamos, de cada bobina. Entonces, para evitar eso, digamos, todos esos cruces, o toda esa conexión, va de manera interna, de tal modo que este es el borne W2, B2, U2, y si yo puenteo de esta manera, en forma vertical, estoy o sea, cada puenteada de esto me está significando la unión entre un principio y final de cada bobina. Entonces, de esta manera, queda conectada la máquina en triángulo. Entonces, no hay que ser un especialista en el tema, no hay que ser ni técnico siquiera, ni ingeniero menos, para poder conectar un motor en estrella o en triángulo. Cualquiera sabe que si la máquina está puenteada en forma horizontal, la máquina está conectada en estrella y la tengo que alimentar por acá, por la parte superior. O si la máquina está conectada de esta manera, está conectada en triángulo y puedo alimentarla ya sea por la parte superior o bien por la parte inferior. Ahora, muchas veces estas letras no están. Acá está perfectamente definido. Entonces, lo que yo tengo que hacer para tener una idea es, como les digo, acá para conectar en estrella no hay problema, pero si quiero ver cómo viene la mano en triángulo o para saber continuidad, tengo que si mido entre este y este, si hay continuidad, perfecto. Quiere decir que este es U2, acá está el final. Ahora, si hubiese medido así, no mido nada, y mido así, y si mido, quiere decir que B2 sería esta. Bueno, entonces esa es la manera práctica de poder verlo. Antiguamente se usaba para principio de bobina W y para el final XYZ. La nomenclatura actual sería U1, B1, W1 para los principios y para los finales U2, B2, W2. Por eso dice acá, fíjense, figura 8, caja de bornes de una máquina sincrónica trifásica, por ejemplo, de jaula de ardilla, un ejemplo, dice A, conexión en estrella, como yo les decía, la parte A. B, conexión en triángulo. Y dice, en ambos terminales, U1, B1 y W1 son los que se conectan, en este caso, a la fase de la red. Y C, antiguamente se utilizaban las letras W en lugar de U1, B1, W1 y XYZ en lugar de U2, B2, W2. O sea, acá se muestra de las dos maneras porque seguramente van a encontrar ustedes por ahí, bueno, en un libro de texto, con la nomenclatura antigua. Bien, volviendo un poquito a lo que estábamos analizando en el texto, bueno, habíamos visto, esto ya está, siguiendo un poquito para acá, ya hemos visto esto, y esto también. Entonces, esta facilidad, dice, para conectar ya sea en estrella o en triángulo del devanado del estator, me permite que una máquina sincrónica pueda funcionar con dos tensiones asignadas de línea distinta, que guarden entre sí la relación red de 3. Por ejemplo, si yo tengo un motor que dice 400/230 o 380/220, ¿no? para nuestro caso, tenemos acá en la Argentina, y tiene una tensión de fase de 230 volt. Por esta razón, cuando se quiere utilizar en una red cuya tensión de línea sea 230, dice, se empleará la conexión triángulo, porque en ella las tensiones de fase y de línea van a ser iguales. Pero si se quiere utilizar esta máquina en una red cuya tensión de línea sea de 400 voltios, deberá emplearse la conexión estrella, porque en ella la tensión de fase es igual a la tensión
fase neutro, la cual es raíz de 3 veces que la tensión de línea. En resumen, la posibilidad de cambiar la conexión del estator permite funcionar a la máquina sincrónica con 2 tensiones asignadas de líneas diferentes. Y la menor corresponde a la conexión triángulo y también igual a la tensión asignada de fase. Y la mayor corresponde a la conexión en estrella. En otras palabras, ustedes van a observar muchas veces que una máquina puede tener un dato de placa que dice 380-220, un ejemplo, el 220 o 220-380, depende. Entonces quiere decir que la tensión de fase es de 220 volts. Si yo la conecto en estrella no hay problema, porque yo le aplico una tensión de línea de 380 y a la fase, como la tensión de fase y tensión de línea sobre el red 3, 380 sobre el red 3, 220, o sea, no hay problema. Pero si la máquina la conecto en triángulo, acuérdense que en la conexión triángulo la tensión de línea igual a la tensión de fase. Y si la bobina es para 220 y si le pongo 380, la voy a destruir, seguramente. Entonces hay que tener mucho cuidado, a no ser que alimente con una tensión de línea trifásica de 3 por 220, cosa que no es usual. Acá, digamos, salvo en alguna industria, por ejemplo, en el Ingenio Concepción, no sé si actualmente habrá, pero sabía ver trifásica 3 por 220. Al haber trifásica 3 por 220, quiere decir que la tensión de línea era 220 sobre el red de 3, que era un poquito más allá de 110 volts. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo, bueno, si yo, después vamos a ver el sistema de arranque, con tensión reducida, si uso un arrancador estrella triángulo, obviamente, que la máquina la voy a hacer arrancar en estrella y después la pasaré a triángulo. Pero quiere decir que la conexión de trabajo de la máquina es triángulo, o sea, el estator tiene que estar conectado en triángulo. Bueno, pero esa es otra cuestión. En lo que hace al principio de funcionamiento, dice a partir de ahora, salvo indicación en sentido contrario, el texto se referirá a las máquinas asincrónicas polifásicas, normalmente trifásicas, en donde que son las utilizadas más frecuentemente. Si denominamos con M1 al número de fases del estator y M2 al número de fases del rotor, en este tipo de máquina, el bobinado del estator estaría recorrido por un sistema equilibrado de corriente. Bueno, eso es lógico. Si ya hemos dicho que las corrientes que van a circular por cada fase del estator van a ser iguales, primero y principal estamos aplicando una tensión simétrica. O sea que la tensión de línea y las tensiones de fase correspondientes van a ser exactamente las mismas, pero más allá de si la tensión es simétrica, que sea simétrica, lo importante es que la impedancia de cada fase son las mismas. Entonces, si la impedancia de cada fase son las mismas, quiere decir que el motor es una carga simétrica. Por lo tanto, la corriente que van a circular, que va a tomar el motor de la red, por ejemplo, la máquina sincrónica, si funciona como motor, que va a tomar de la red van a ser exactamente iguales y por ende las corrientes que van a circular por cada fase van a ser iguales. O sea, si está en estrella, obviamente que la corriente que esté tomando de línea es exactamente la misma corriente que va a circular por la fase. O si está en triángulo, la corriente de fase sabe que es raíz de 3 veces menor, pero también van a ser iguales las corrientes de fase. Entonces, este tipo de máquina, dice el gobierno del estator, está recorrido por un sistema equilibrado de corriente que da lugar, en virtud del teorema de Ferrari, a un campo magnético giratorio, cuya velocidad
es la conocida como velocidad de sincronismo. Claro, acuérdense ustedes que cuando nosotros hemos visto campos magnéticos, campos giratorios, que decía el amigo Ferrari, que si yo tengo un sistema polifásico de tensiones y tengo un arrollamiento polifásico en la máquina, va a circular, digamos, n corrientes, de acuerdo a los n arrollamientos que tenga, que van a ser exactamente iguales, y esas corrientes van a dar lugar a un campo magnético giratorio en el estator, que si mi sistema es trifásico, aplicando una tensión trifásica equilibrada al estator de la máquina, se me va a producir un campo giratorio. Un campo giratorio que girará a una velocidad que se denomina velocidad sincrónica o velocidad de sincronismo. Y esta velocidad, cuando se mide revoluciones por minuto, se la denomina N1 y se calcula a partir de la frecuencia F1 de las corrientes del estator mediante esta ecuación, que ya es conocida, donde N1 es 60 por F1 sobre P. Si F1 es 50 Hz, como tenemos acá, N1 va a ser 60 por 50, es 3000, es decir, 3000 dividido en P. ¿Y esto qué? Porque tenemos una frecuencia fija, que es la frecuencia de la red. Ahora, esta velocidad sincrónica o de sincronismo va a cambiar conforme cambie el número de pares de polo. ¿Y cómo se cambia el número de pares de polo en esta máquina? Haciendo un arrollamiento adecuado de tal modo de tener en el estator, de tal modo de tener un par de polo, dos pares de polo, tres pares de polo, etcétera, etcétera. Normalmente, en la práctica, en las máquinas asincrónicas, suelen venir para un par de polo, o sea, si P vale 1, 60 por 50 es 3000, o sea que la velocidad de sincronismo sería de 3000 RPM. Suelen venir de dos pares de polo, es decir, 60 por 50, 3000 dividido en 2 sería 1500, son máquinas 1500 RPM de velocidad de sincronismo. De tres pares de polo, o sea, 3000 dividido en 3 de 1000 RPM, y de cuatro pares de polo, o sea, 3000 dividido en 4, 750. Si ustedes se fijan en un catálogo de máquinas, de motores asincrónicos, de cualquier firma, ya sea de Siemens, Webb, ABB, en fin, van a ver que figuran una serie de datos, distintos modelos, de acuerdo a cuál elija para el correspondiente accionamiento, un ejemplo, y dice de 3000 RPM, 1500 RPM, 1000 RPM y 750. Es decir, si aumenta el par de polo, el número de vueltas disminuye. Pero ¿qué pasa? Se fabrican 3000, 1500, 1000 y 750. Usted me dirá, bueno, ¿por qué no aumento más esto? Sí, en teoría yo podría aumentar para bajar el número de vueltas, pero desde el punto de vista, como la configuración que yo tengo en el estator, es digamos, es un círculo, no puedo, por una cuestión geométrica, no puedo excederme con el número de pares de polo, lamentablemente. Entonces, a lo sumo, puedo crear máquinas de 4 pares de polo. Que incluso, ¿qué pasaba acá? Existían máquinas en las cuales decía, bueno, variemos la velocidad N1, o sea, necesito variar la velocidad de alguna manera, pero mantenía la frecuencia fija. Entonces, se construye máquinas con doble enrollamiento para un par de polo y para dos pares de polo, o sea, para pasar de 3000 a 1500 vueltas. O de dos pares de polo a tres pares de polo, para pasar de 1500 a 1000 o de 1000 a 750. O
O sea, era, digamos, una variación de velocidad a salto, es decir, discreta, no una variación de velocidad suave. Y eso obviamente se lo hacía con una lógica cableada, con un juego de contactores, en fin. Y eso son motores especiales que ya no se usan hoy en día, que son los llamados motores con conexión Thallinger. Pero ¿qué pasa? La electrónica de potencia ha cambiado mucho. En ese aspecto, cada vez maneja corrientes más altas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mantiene fijo esto. ¿Y qué es lo que hace un variador de velocidad? Por ejemplo, los variadores modernos de velocidad varían esto, la frecuencia. ¿Y cómo varían las frecuencias? En forma suave. Si yo tengo la posibilidad de variar en forma suave la frecuencia, esta velocidad va a variar en forma suave. Y eso es una ventaja muy grande para determinados procesos de fabricación. ¿Por qué? Antes decía, bueno, habrá procesos de fabricación que variando de 3.000 a 1.500 vueltas, ya está. Pero si no era así, no podía usar, si necesitaba una variación suave, no podía utilizar motores asincrónicos, sino que se hacía, se utilizaban motores de corriente continua. Se los sigue utilizando en grandes potencias, a los motores de corriente continua. Claro, con el motor de corriente continua, recuerden ustedes, cuando han visto máquinas eléctricas 1, que la tensión inducida E de un motor de corriente continua es igual a una constante C, o sea, directamente proporcional al número de revoluciones y al flujo. Como la tensión inducida es proporcional a la tensión en borde, yo podría decir de alguna manera que la tensión en bornes U de ese motor de corriente continua es proporcional al número de vueltas y al flujo. Entonces, como la tensión es constante, me va a quedar constante igual a C por N por phi. Paso C dividiendo, voy a tener otra constante, llamen, qué sé yo, constante 1 o constante 2, como quieran llamarle. Entonces, esa nueva constante va a ser igual a número de vueltas y el flujo. Entonces, ¿sobre qué actuaba? Sobre el flujo. Y para actuar sobre el flujo, puedo actuar en forma suave, mediante un reóstato, obviamente, para modificar la corriente de excitación del motor de continua. Modifico la excitación del motor de corriente continua y modifico en forma suave la velocidad. Y eso me permitió una velocidad suave de accionamiento. Entonces, aumentaba, supongamos, la corriente de excitación, el número de vueltas bajaba, o viceversa. Bajo la corriente de excitación y aumenta el número de vueltas. Bueno, eso es con los motores continua. Hoy en día, cada vez la máquina de continua ya no se usa. O sea, los generadores de corriente continua no existen, ya se mandó a guardar. Se utilizaban antes para generar tensión continua. Nosotros no trabajamos hoy en día con tensión continua, tenemos todo alterna en el sistema. O bien utilizábamos, recuerden ustedes, en las máquinas sincrónicas como excitatriz dinámica, un generador de continua que va acoplado al eje del rotor de la máquina, que normalmente era un generador compón, pero hoy en día también ya se ha dejado de lado eso, utilizando semiconductores de potencia, o, en otras palabras, tiritorios, rectificadores controlados de silicio. Pero hoy en día, digamos, el generador de continua o la máquina de corriente continua no existe. O sea, puede haber, qué sé yo, en un laboratorio, cosas así, de alguna institución educativa. Por sin ir más lejos, por ejemplo, en el Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, hay una pequeña central eléctrica, llamémosle así, de corriente continua. O sea, es un generador de corriente continua que está accionado por un motor asincrónico trifásico,
Y ese generador de corriente continua da tensión continua a todo el laboratorio para utilizar tensión continua para determinados ensayos. Bueno, son casos especiales que puede haber en un laboratorio, pero no es algo que lo voy a encontrar en la industria, a eso voy. El motor de corriente de continua para variación de velocidad se usa todavía en grandes potencias, porque lo que pasa es que los variadores de velocidad en grandes potencias son carísimos, son extremadamente caros. Estamos hablando, qué sé yo, un variador para potencia, estoy hablando de 400, 500 kilovatios, un ejemplo. Y bueno, hagas de cuenta que se van al concesionario de Mercedes-Benz y tienen que comprar 2 Mercedes-Benz contados, más o menos. O sea, es muy caro. Creo que con el tiempo, a medida que vaya pasando el tiempo, como todas las cosas, se irá abaratando. Porque antes no hablaban de variadores de velocidad para potencias pequeñas, y bueno, también al principio el industrial no quería saber nada porque era una fortuna lo que costaba. Pero ha ido pasando el tiempo, la tecnología ha ido evolucionando en muchos aspectos en ese sentido, y hoy en día comprar para un industrial, comprar variadores de velocidad para optimizar, digamos, el proceso de fabricación, y bueno, son accesibles y haciendo números les conviene. Bueno, eso en cuanto a esta ecuación. O sea, que tenemos que la ecuación digamos, de la velocidad sincrónica, N1 es 60 F1 sobre P. Entonces, como el rotor gira a una velocidad diferente del campo magnético del estator, claro, ¿por qué? Porque tiene que vencer su propia inercia, tiene que vencer un accionamiento, o sea, tiene un momento resistente, y por más que esté en vacío mecánico, no tenga nada acoplado al eje, ustedes han visto que el rotor vuela. Sí, se dice que teóricamente la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo del estator, pero es una mentira total, porque si fueran exactamente iguales, no podría cortar líneas de campo. O sea, hay un pequeño resbalamiento que se llama. Siempre la velocidad física, digamos, por decirlo de alguna manera, del rotor es inferior a la del estator. Entonces, como el rotor gira a una velocidad diferente del campo magnético del estator, sus bobinas están sometidas a la acción de un flujo magnético variable y se inducen fuerzas electromotrices de rotación en ella. El devanado del rotor, como está en cortocircuito, luego estas FEM producen la circulación de corriente en el rotor, que al interactuar con el campo magnético del estator, van a originar un par en el eje de la máquina. Por ley de Lenz, este par mecánico intentará reducir las variaciones de flujo magnético en el devanado del rotor y por lo tanto tratará de hacerlo girar a la misma velocidad que un campo magnético giratorio, ya que las variaciones de flujo en las bobinas del rotor son debidas al movimiento relativo del campo giratorio con respecto al rotor. Pero sin conseguirlo nunca, ya que entonces no habría corriente en el rotor y por consiguiente par en el eje de la máquina. Exacto. La velocidad de esta máquina, entonces, es pues ligeramente distinta de la de sincronismo, yo le decía. De ahí que nombre de asincrónica, asíncronas. Y por otra parte, las corrientes que circulan por el rotor aparecen por inducción electromagnética. Por eso que la máquina se llama máquina de inducción. Claro, no hay vinculación eléctrica entre estator y rotor. Toda la vinculación es magnética. Entonces, cuando la máquina actúa como motor, por ejemplo, su funcionamiento más habitual, la velocidad del rotor es inferior a la del sincronismo y se genera un par motor. Para que esta máquina actúe como generador, que veíamos nosotros, es preciso moverlo con una fuerza, con una máquina motriz externa, de forma que su velocidad supere la del sincronismo. Acuérdense ustedes que yo tenía que mover el rotor a una velocidad un poco superior a la del sincronismo, entonces me aparecía lo que se llama un resbalamiento negativo, que eso lo vimos.
En ese caso aparece un par frenado en su eje. Entonces se denomina deslizamiento o resbalamiento S a la siguiente relación, N1 menos N sobre N1, que es igual a omega 1 menos omega sobre omega 1. Son las dos maneras de escribirla, con la salvedad que si pongo N1, es la velocidad medida en revoluciones por minuto. Por ejemplo, N1, velocidad de sincronismo en RPM. Y omega 1 es velocidad de sincronismo, pero si la mido en radianes por segundo. N, esto que está acá, es la velocidad de giro del rotor. Por ejemplo, medida en RPM, y este omega que está acá solito, velocidad de giro del rotor, pero en radianes por segundo. Bien, eso también lo hemos visto. Los conductores, por ejemplo, del devanado rotórico, van a ver girar el campo originado por el bobinado del estator, pero con una velocidad relativa que le llamamos N2. Entonces, N2, la velocidad N2, va a ser N1 menos N. O sea, esta N1 menos N que tengo acá en el numerador le llamo N2. Quiere decir que N2 va a ser igual a S veces N1. Estoy multiplicando esto para acá. En consecuencia, como este campo magnético dice tiene P pares de polo, sucede que un conductor de rotor en un minuto ha visto pasar frente a él N2 por P ciclos magnéticos. Cada par de polos constituye un ciclo de la onda del campo magnético del fierro, la cual se va repitiendo en el siguiente par de polos y así sucesivamente en todos los pares de polos de la máquina. Y cada ciclo magnético induce, dice, un periodo de la onda temporal de Fenn al girar por delante del conductor del rotor. Y esto hace que en la fase del rotor se induzcan fuerzas electromotrices cuya frecuencia es de N2 por P ciclos por minuto. Es decir, a una frecuencia F2 que medida en Hz o ciclos por segundo, valdría lo siguiente. La frecuencia F2, entonces, sería N2 por P sobre 60. Claro, la frecuencia F1 era N1 P sobre 60. Bueno, la F2 es N2 por P sobre 60. Pero recordemos que N2 era S veces N1. O sea que me va a quedar SN1 por P sobre 60. Saco este S para afuera, ¿no es cierto? Acá, o lo pongo acá, y me queda N1 por P sobre 60. Y N1 por P sobre 60, ¿qué es? F1. De ahí que viene esa ecuación que nosotros vimos en anteriores diapositivas, que la frecuencia del rotor es igual a S por F1, siendo S el resbalamiento o deslizamiento. Por eso, que cuando la máquina, supongamos, funcionando como motor, por ejemplo, tiene un resbalamiento, tiene el máximo resbalamiento como motor. ¿Cuál es el máximo resbalamiento como motor? Cuando S vale 1. Si S vale 1, quiere decir que F2 es igual a F1. O sea que justo en ese instante, la frecuencia del estator es exactamente igual a la frecuencia del rotor. Y conforme la máquina comienza a funcionar o a tomar velocidad, el valor S del resbalamiento empieza a disminuir. Si disminuye el resbalamiento, esta frecuencia, ¿qué le pasa? Empieza a disminuir abruptamente. Por eso el deslizamiento de la máquina asincrónica, en condiciones normales de funcionamiento, es pequeño. Esto significa que la frecuencia en el rotor F2 es pequeña, muy inferior a F1. Normalmente un resbalamiento anda en el orden del, como yo les decía, entre un 4 y un 5%. Supongamos que sea del 4% el resbalamiento. O sea, vendría a ser 0,04 decimales. Si multiplico por 50, que vale F1, 0,04 por 50, ¿cuánto es? 2. O sea que la frecuencia del rotor para el punto de funcionamiento nominal sería de 2 Hz. Entonces yo tengo
de acuerdo al punto de funcionamiento que tenga la máquina o con el resbalamiento que trabaje, que eso lo podemos ver en el diagrama circular, la frecuencia rotórica cambia. Las tensiones inducidas sobre la fase del rotor, entonces, provocan qué cosa? Circulación de corriente, pero ¿con qué frecuencia? F2. Estas corrientes, al circular por la fase del rotor, van a originar, en virtud del teorema de Ferrari, otro campo giratorio, de obvio, cuya velocidad relativa con respecto al rotor se calcula mediante una expresión similar. Y claro, si circula una corriente por esos conductores del rotor, el cual es un circuito cerrado, incluso trabaja en cortocircuito, obviamente que se va a originar, digamos, se va a inducir la tensión. Entonces, nosotros tenemos que N2 era 60 por F2 sobre P, pero F2 es S veces F1, o sea, tengo 60 S F1 sobre P, que puedo poner S por 60 F1 sobre P. Esto, 60 F1 sobre P, no es otra cosa que N1. O sea que esto puedo poner que es igual a N1 menos N, y esto es igual a N2. Quiere decir que su velocidad absoluta se obtiene teniendo en cuenta que el rotor está girando a una velocidad N. O sea, N2 más N, N2 es N1 menos N. O sea que si yo acomodo algebraicamente esto me va a quedar que es igual a N1. Fíjense qué importante que es esto. N2 más N igual a N1, ahí está demostrado. N1 es el número de vuelta del campo, digamos, de sincronismo. N es el número de vuelta del rotor. Y N2 es el número de vuelta del campo del rotor. Quiere decir que si yo sumo el número de vueltas del campo del rotor más la velocidad física de rotación de ese rotor, valga la redundancia, me tiene que dar como resultado la velocidad del campo del estator. Obviamente que este N que aparece acá es menor que N1. Pero bueno, el rotor obviamente va a girar a una velocidad ligeramente inferior al campo giratorio del estator. Luego dice el campo magnético del rotor, claro, el campo gira a la misma velocidad de sincronismo que el estator. Al final se obtiene que el campo magnético total en el entrehierro, debido al efecto conjunto de las corrientes del estator y el rotor, van a girar a la velocidad de sincronismo N1. El hecho de que los campos magnéticos del estator y del rotor giren a la misma velocidad es importante, porque así la posición relativa de ambos campos no va a variar con el tiempo, y la máquina produce entonces un par constante en el eje, o sea, sin pulsaciones cada vuelta. Y esta igualdad de velocidad es debido a que los devanados, el estator y el rotor, tienen el mismo número de polos. Que los dos devanados puedan tener diferentes números de fases no influye para que se den en campos giratorios de igual velocidad, como se puede apreciar después observando las relaciones 1 y 5. Bueno, dice fuerzas electromotrices, separación de resistencia y reactancias de dispersión. Si ustedes han estudiado, obviamente ya han visto en máquinas eléctricas 1 algunas ecuaciones, acá hay ecuaciones que son parecidas, son similares. Que era esa famosa ecuación que decía E igual a 444 por F por L por flujo, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros denominamos con phi sub m, este phi sub m que aparece acá y acá, el flujo por polo, que debido al campo magnético que existe en el entrehierro, está originado por la acción conjunta de los devanados del estator y rotor, este campo magnético gira a una velocidad de sincronismo N1. Ahora, el giro de ese campo,
que está girando a una velocidad de sincronismo N1, produce sobre la fase del estator, que va a tener N1 espiras efectivas por fase, y un factor de bobinado, que acá dice psi B1. El factor de bobinado es lo que nosotros hemos visto como factor de arrollamiento. Acá dicen psi B1, para nosotros sería, como con la nomenclatura que hemos visto, el FN1. ¿Se acuerdan? Siendo el factor de bobinado un coeficiente B ligeramente inferior a la unidad, que va a depender de la geometría del devanado. Eso era igual al producto del factor de zona por el factor de cuerda. Donde una Fender rotación dice cuyo valor eficaz la vamos a denominar E1 y cuya frecuencia es igual a la de la corriente del estator, o sea, F1. Si nosotros recordamos lo anterior, lo he estudiado anteriormente en el capítulo sobre aspectos generales de la máquina eléctrica, bueno, eso ustedes lo han visto, obviamente, cuando han visto los transformadores, que en transformadores me aparecía que 1 era igual a 4, por ejemplo, la tensión que se inducía en el primario, un ejemplo. Acá el primario es el estator. 444, F1 por E1 y por el flujo. Esto no existe, el transformador, esto vale 1 para el transformador, el factor de arrollamiento, pero acá lo ponemos como psi B1. Esta es la letra griega psi minúscula. La psi mayúscula era para el flujo total concatenado. Este que es como un rulo así, como un resortecito, es la psi minúscula. Bueno, esto lo tenemos que poner sí o sí en este tipo de máquina. Por ahí aparece por día a la menos 8, pero va a aparecer por día a la menos 8 si este flujo está expresado en Maxwell. Ahora, si no tiene el día a la menos 8, este flujo estaría expresado en Weber, porque el día a la menos 8 es para pasar porque Weber es volt segundo, y esta frecuencia se mide en 1 sobre segundo con segundo se va y me queda esta expresión expresada en volt. Ahora, si puesto por día a la menos 8, quiere decir que esto está en Maxwell, y acuérdense la relación que hay entre Maxwell y Weber, que es con el día a la menos 8. Esto está en el sistema internacional, o sea, el sistema en otras palabras, el sistema en el que hay racionalizado. Por eso debemos entender que esto es Weber. Análogamente, este campo magnético giratorio va a inducir sobre el devanado del rotor, cuya base tiene N2 espira efectiva, un factor de bobinado psi B2, una fuerza electromotriz de rotación cuyo valor eficaz la vamos a llamar E2S. ¿Por qué E2S? Porque está dependiendo de quién, el resbalamiento. Entonces, esto va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque va a cambiar F2. Acuérdense que F2 era S veces F1. Entonces, si es conforme la máquina trabaja en determinados puntos de funcionamiento, F2 cambia y por ende cambia la tensión inducida en el rotor. Por eso que se ha puesto acá E2 sub S igual a 444 psi B2 por F2 por N2 y por el flujo. Ahora, en el caso, supongamos que el rotor estuviese parado, si estuviese parado, dice, ¿qué vamos a tener? Que el número de vueltas vale 0, N. Si vale 0, quiere decir que el resbalamiento, como hemos dicho, ¿se acuerdan? Vale 1. Por lo consiguiente, la frecuencia F2 del rotor igual a la frecuencia del estator. Entonces, quiere decir, E2, el valor eficaz de la tensión inducida sobre la fase del rotor, cuando se encuentra parado, fíjense, ustedes comparen esta ecuación con esta otra que está acá. Si esto es F1, como F2 igual a F1, me queda que le pongo E2 nada más. Es 444 psi B2 por F1 por N2 y por phi sub M.
Quiere decir, como si volvemos a esta ecuación, F2 era S veces F1. Quiere decir que me va a quedar 444 por psi B2 por S F1 por N2 y por phi M. Entonces, en base a eso, yo puedo decir que la tensión E2S, la tensión inducida, el rotor, es S veces E2. Si S vale 1 justo en el instante de arranque, la máquina está detenida, esta tensión E2 igual a E2S. Y cuando esto comienza, la máquina a funcionar y S comienza a disminuir, esta tensión inducida E2S se hace cada vez menor. Entonces, se puede llamar relación de transformación de tensiones, que podemos llamar M sub B, a la relación que hay entre 1 y E2. O sea, tensión inducida en el estator sobre tensión inducida en el rotor cuando la máquina está detenida, que va a ser psi B1 por N1 sobre psi B2 por N2. Me queda de esta manera, porque si pongo que E1 es 444, como dice acá, psi B1 por F1, N1 por F, y la E2, que es 444, psi B2, F1, N2, bien, se simplifican y me queda esto. Además, dice del campo común, va a existir lo que se llama el campo magnético de dispersión o de fuga, que da lugar a sendos enlaces de flujo de dispersión en la fase del estator y rotor, al igual que se hizo con los transformadores. Entonces se puede considerar que esos efectos se pueden analizar utilizando para cada fase una inductancia, que le podemos llamar L1, o sea, la L de dispersión 1 en el estator y la L de dispersión 2 en el rotor. Hay libros de texto que en vez de utilizar la letra D, utilizan la letra S, LS, como sinónimo de dispersión. En el estator, ¿qué tenemos? Ustedes saben que la radiación inductiva acá, en la China y en el planeta Marte, es omega por L. XL, omega L. Y XC es 1 sobre omega C. Pero acá tenemos radiación inductiva. Y omega, que es 2pi por la frecuencia. Por eso que ponemos que en el estator tenemos una X1 que va a ser 2pi por la frecuencia 1 y por L de 1. Y en el rotor vamos a tener una máquina andando, una X2S, que va a ser 2pi por F2 y por L de 2. ¿Qué pauta me da esto? Si F2 va cambiando de acuerdo a donde se ubique en lo que hace a su funcionamiento de la máquina, quiere decir que la reactancia rotórica va a cambiar. En otras palabras, la impedancia del rotor cambia. Si el rotor está parado, que llamo X2 directamente, no X2S, F2 va a ser igual a ¿qué? A F1. Entonces, quiere decir que si yo comparo esta ecuación de X2S con esta ecuación de X2, si F2 es S veces F1, quiere decir que X2S me va a quedar S veces X2. Esto, la variación de resbalamiento hace que cambie la reactancia de la máquina. Ahora, si nosotros denominamos R1 a la resistencia de una fase del estator y R2 a la resistencia de la fase del rotor, entonces de todo lo anterior y trabajando con los mismos convenios de signos utilizados anteriormente para los transformadores, se puede obtener el esquema por fase de un motor asincrónico, el cual está representado en la figura número 9, que sería esta figura. Ya lo vamos a analizar. Este esquema, de adoptar el mismo convenio de signo en los transformadores,
se está presuponiendo que el flujo de potencia se dirige desde el estator al rotor. Es decir, que la máquina actúa como motor. Esta es la forma de funcionamiento más frecuente de la máquina de inducción, y por esta razón, a partir de ahora, en los siguientes apartados, a la indicación contraria, se va a suponer que la máquina está funcionando como motor. Fíjense qué interesante esto. Este es el esquema por fase de un motor asincrónico polifásico. Fíjense en qué parecido que es esto a un transformador. Esto que está con rojo acá correspondería al estator. Y lo que está acá con azul, este circuito que está dibujo con azul, corresponde a quién? Al rotor. Fíjense que es un transformador esto, es como si fuese un transformador bastante particular. ¿Por qué? Porque es como que tengo el secundario, llamémosle así, en movimiento. Pero aparte de que esté en movimiento, trabaja con una frecuencia diferente. Entonces, claro, un transformador que una máquina estática, la parte del secundario está quietita, o sea, no hay vinculación eléctrica, magnética, pero la frecuencia del primario y el secundario son las mismas. Acá no tenemos vinculación eléctrica, sino vinculación magnética, pero la frecuencia del estator va por un lado y la frecuencia del rotor va por otro. Entonces, tenemos un transformador bastante especial, podríamos decir. Fíjense que si vemos el circuito que está con rojo, que corresponde al estator, bueno, esto es por fase, acá está alimentado con una determinada tensión que le llamo B1 o U1, como quieran llamarle. Esta R1, ¿qué me da? Significa, en la teoría de los circuitos, cuando yo le busco una resistencia, es sinónimo de calor. O sea, pérdida en el cobre, en otras palabras, en el arrollamiento primario o del estator. En este caso, simbolizo con una resistencia, es lo que está acá. ¿Quién da lugar a ese calor? Una corriente que está circulando, le llamemos, qué sé yo, I1 a esa corriente. Pero esa corriente da lugar también simultáneamente, porque no todo el campo, no todo el flujo se va enteramente por el circuito magnético, o sea, por el hierro, o sea, por el circuito magnético principal, llamémosle así. O sea, algo se va por el aire, y es lo que nosotros llamamos flujo de dispersión. En la teoría de los circuitos, si yo quiero simbolizar o representar de alguna manera un campo magnético, ¿con qué lo hago? Un dibujito de una bobina, que es esta bobinita que está dibujada a continuación de la resistencia. Por eso que acá dice FIDE1, o sea, flujo de dispersión en el primario, o en el estator. Que esto está asociado, yo lo podría poner como que tengo una reactancia primaria o estatórica, que le voy a llamar X1, que está en función, por eso X1, entre paréntesis dice, ¿de qué? Del coeficiente o de la inductancia LD1. Inductancia de dispersión. ¿Ven? Por eso se puede corriente. Por eso que está con esto en serie, esto, porque está corriente I1 está ante esta excitación, ante una única excitación, tengo dos respuestas. ¿Cuáles son las dos respuestas? Calor y campo magnético de dispersión, lo origina esta corriente. Ahora, esta bobina que se ve acá, ¿qué me simboliza? Campo magnético también. ¿Pero de qué? Campo magnético principal, o sea, el flujo principal, el flujo útil. En donde se induce una tensión que se llama E1. Acá también se me induce una tensión que va a ser una tensión de dispersión. Acá se induce una tensión E1. Y puedo decir que esta digamos,
en esta bobina que estoy dibujando acá, tiene este CB1, o sea, un factor de arrollamiento 1, y tiene este N1 que sería el número de espiras. Esto, así con una corriente, se establece un flujo, que es el flujo, pero ese flujo también, fíjese el camino que siguen acá, que se lo he dibujado de esta manera, el flujo phi, concatena o abraza los conductores o de la bobina esa ¿de quién? Del rotor, que tiene N2 espiras y que tiene un factor de arrollamiento que le llamamos CB2. Como este rotor, esto es como si fuese un transformador en cortocircuito, trabaja en cortocircuito, es como que esto está cerrado acá. ¿Estamos? ¿Tengo tensión acá? No, pues está en cortocircuito, la tensión U2, ¿cuánto vale? 0. Pero tengo tensión, ¿qué cosa? Inducida acá. Donde la tensión que se induce es igual a la tensión que cae acá. Por eso a esta le llamo tensión, le voy a llamar tensión inducida E2S. ¿Por qué? Porque está dependiendo del resbalamiento de la máquina. ¿Por qué? Porque está esta bobina, que debido al flujo de dispersión, la X2S, y me aparece una LD2 acá, que es una función de esta X2S, está en función también de la frecuencia, de esta frecuencia F2, que es distinta a esta F1. Y acá tengo, obviamente, hay una corriente I2 que está circulando que produce calor, bueno, produce flujo disperso y produce calor. O sea, una disipación calórica en el arrollamiento del rotor. Ahora, se ha dibujado acá, se lo ha hecho con color azul y esto con color rojo, para poder poner de manifiesto que son dos cosas diferentes desde el punto de vista de la frecuencia. Por eso, esto sería un esquema por fase, dice el motor asincrónico polifásico, y recordemos que en el esquema de esta figura las magnitudes del rotor F2, E2S y X2S son funciones del deslizamiento del resbalamiento S. Y el deslizamiento y resbalamiento en función de ¿qué? De la frecuencia. La consecuencia varía la velocidad de giro N de la máquina. Estas magnitudes, F2, E2S y X2S. En el caso de que el motor esté parado, estas magnitudes, si está parado, van a ser F1, E2 y X2 respectivamente. Y estar parado es como que, si está parado, es como que esto está abierto. Si está abierto esto, no, la corriente I2 vale 0. Quiere decir que no va a haber acá, ¿qué cosa? Flujo disperso y no va a haber disipación calórica, es como que esto no existe. Pero tengo tensión inducida, sí señor, acá. O sea que la tensión que se me induzca acá vendría a ser la tensión en borne que habría en este circuito si eléctricamente está abierto. ¿Está claro eso? Bien, y eso nos podría llevar a lo que sería el circuito equivalente. Entonces, con el objeto de facilitar, dice, el análisis de un motor asincrónico, así lo mismo que se hacía con transformadores, siguiendo un procedimiento similar, dice, lo utilizado por los transformadores, se reemplaza su rotor por otro equivalente de forma que el resto de la máquina no se vea afectado por este cambio. O sea, nosotros lo que tenemos, así como se ha hecho para el transformador, no es que así sea el circuito interno del transformador, o como vamos a ver ahora, el circuito interno del motor, no, es un modelo matemático que me va a permitir a mí, de alguna manera, poder estudiar esto con tranquilidad. Entonces, esto significa que al sustituir, dice, el rotor real por el equivalente, las magnitudes del rotor, el flujo de potencia a través del PIR, el campo magnético, no van a cambiar. Por lo tanto, el flujo por polo, phi sub m, va a seguir conservando el mismo valor. Además, el rotor equivalente se elige de forma que el devanado sea idéntico al del estator, es decir,
con el mismo número de fases M1, número de espiras efectivas N1 y factor de bobinado si B1 que el estator, e inmóvil, para que las corrientes tengan la misma frecuencia F1 del estator. O sea que este rotor equivalente que vamos a hacer se denomina rotor reducido al estator, más que reducido, referido. Así como decíamos que teníamos valores del secundario del transformador que los referíamos al primario, que me aparecían los valores R'2, X'2, E'2, U'2, Y'2. Bueno, acá va a ser algo similar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Si M era el número de fase, ¿no es cierto? El M2, M1 del estator y M2 del rotor, yo le voy a llamar M2' ahora, al número de fase del rotor. Tiene que ser igual a M1, o sea, estoy refiriendo de alguna manera el número de fases del rotor al estator. El número de espiras, que es N2, le voy a llamar N2', o sea, voy a referir el número de espiras del rotor al estator, o sea que N2' va a ser igual a N1. Que el factor de arrollamiento que tenía el rotor y que tenía el estator tienen que ser iguales, de tal modo que si a este tenía un factor de arrollamiento C', si B2, yo le voy a llamar si' B2 para que sea igual a si B1. Y como la frecuencia son diferentes, yo para poder hacer un circuito eléctrico equivalente y un eventual diagrama vectorial o fasorial, significa que el circuito tiene que tener frecuencias iguales, si no sería una locura. No puedo dibujar, porque una parte del circuito estaría con una velocidad angular omega distinta a la otra parte del circuito, ¿no? Eso es imposible dibujar, los ángulos estarían cambiando constantemente. Entonces, para que eso sea así, yo le voy a llamar, en vez de llamar F2, le voy a llamar F'2 a la frecuencia del rotor, que debe ser igual a F1, que es la frecuencia del estator. Ahora, como el devanado del rotor reducido, referido al estator, está inmóvil, es decir, al igual que el estator, es idéntico al estator y el flujo por polo es igual al que actúa sobre el estator. Entonces se puede decir que la tensión inducida sobre una fase es la misma que la del estator, teniendo en cuenta esta relación. ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos en los transformadores, teníamos N1 y N2, pero cuando hacíamos, referíamos, le llamamos E'2, de tal modo que E1, la tensión inducida E1 debe ser igual a la tensión E2, pero para que sean iguales, le llamamos E'2. Pero E1, acuérdense, era la relación de transformación por E2. En otras palabras, me queda que E'2 es igual a la relación de transformación por E2. Igual que los transformadores. Entonces, según el teorema de Ferrari, que hemos estudiado oportunamente, el rotor real da lugar a una fuerza magnetomotriz cuyo valor máximo es M2 sobre 2 veces el originado por una de las sola de las fases. Quiere decir que la fuerza magnetomotriz que le llamo Φ2m va a ser M2 sobre 2 por 0,9 por Φ2 por N2 por I2 sobre P. El rotor reducido, referido al estator, debe generar la misma fuerza magnetomotriz. Quiere decir que le voy a llamar fuerza F2m' igual a F2m, o sea, M'2 sobre 2 y por 0,9 si' B2, N2' y P2 sobre P, o decía M1 sobre 2, que quedaría 0,9 si B1 N1 por I'2 sobre P. Si identificamos las dos expresiones anteriores, que tienen que ser iguales, y acá despejamos la corriente I'2, que me queda igual a esto.
Y esto no es otra cosa que la relación de transformación en corriente. O sea, que la corriente imprima 2, como los transformadores, era igual, y 2 sobre K, que K le llamamos los transformadores. Bueno, acá se imprime 2 igual y 2 sobre la relación en corriente. La relación de transformador de corriente, MI, va a ser este cociente. M1, Ingeniero, M1, sí, diga. esto no sería más para una máquina de rotor bobinado, porque en un motor de jaula, un rotor de jaula de ardilla me parece que no se estarían dando estos valores. Bueno, no, yo obviamente que yo no la voy a poder, prácticamente no la voy a poder determinar. No voy a poder medir las relaciones esas de transformación, pero teóricamente vale para las dos máquinas. O sea, acá estamos hablando en general, ¿me entendés? Esto sirve para las dos máquinas. Por eso te digo, desde el punto de vista práctico, yo no podría, como habíamos dicho, determinar el valor de la relación de transformación de una máquina sincrónica rotor jaula de ardilla, porque no lo tengo que desarmar, no puedo. Por un rotor bobinado, sí puedo hacerlo. Está perfecto, gracias. Quiere decir que la relación de transformación de corriente me queda esto, y si nosotros comparamos las ecuaciones, me va a quedar que la relación en corriente es M1 sobre M2 por la relación de tensiones. Esta vez, en los rotores bobinados, lo normal es que su número de fase M2 igual al del estator, M1. En este caso, dice la ecuación esta 17, las relaciones de transformación de tensiones y de corriente van a ser iguales, y en los rotores jaula de ardilla los números de fase M1 y M2 suelen ser distintos. En consecuencia, las relaciones de tensión y de corriente también son distintas. Pero se puede demostrar que la resistencia R'2 y la reactancia X'2 del rotor referido, del estator al rotor, me queda R'2 igual a la relación de tensión por la relación de corriente por R2 y X'2 relación de tensión por relación de corriente por X2. Y todo lo anterior se puede concluir que el motor de inducción se comporta de una manera similar al transformador que tuviese diferentes relaciones de transformación para tensión y para corriente. Se puede trabajar de forma análoga, como se hizo con el transformador, considerando las relaciones 11 y 13, se puede deducir que para un motor asincrónico, con rotor o reducido o referido al estator, se van a verificar estas ecuaciones, que la corriente 1 va a ser igual a corriente de vacío más I'2, es decir, para corriente referida del rotor al estator, que la corriente de vacío es igual a corriente de hierro, o de compensación de pared de hierro, más la corriente magnetizante, como los transformadores, que la tensión 1 es E1 más I1 por la impedancia R1 más JQ1. Esta es resistencia de arrollamiento del estator y esta X1 es la resistencia de dispersión. Y la E'2, que es igual a la E1, es I'2 por R'2 más JX'2 y más una R'2 por una R' de carga. Así que lo simbolizamos con una carga, así que le ponemos una carga. Esto que aparece acá entre paréntesis sería la impedancia de dispersión del estator referida, del rotor referida al estator. Entonces, esta ecuación que dice 19D se puede obtener de la siguiente manera. En la figura 9, que era esta figura que hemos visto acá, esta, fíjense que se va a verificar que la tensión E2S es I2 por R2 más JX2S. Sí, veamos si es cierto eso.
Fíjense, esta, que es la misma tensión que tengo acá, es I2 por esta impedancia que tengo acá. Exacto, porque está en cortocircuito. Claro, acá vale cero, porque el circuito está cerrado. La tensión vale de cero. Entonces, tengo esto, y de las relaciones 11 y 13 nosotros sabemos que E2S es S veces E2, que es lo que está acá. Y después tengo I2 por R2 más JX2S. O sea, I2 por R2 más J, pero X2S es S veces X2, que es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si yo despejo E2 de acá, tengo que pasar este S para acá, dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Que E2 es I2 por R2 sobre S más JX2. Si nosotros tenemos presente, dice, las expresiones, estas 14, 15 y 18, como visto anteriormente, se puede poner la relación anterior en función de la magnitud del rotor referido al estator. Y decir, partimos de acá, que E2 la puedo poner como E'2 sobre MB. I2 la puedo poner como MI por I'2, relación corriente por I'2. R2 sobre S más JX2, bueno, R'2 era MI por MB por R2. Y esta X'2, bueno, la cuestión que puedo manejar esto y ponerlo de esta manera. Y acá despejando I'2 me va a quedar de esta manera. O sea, I'2 sobre R'2 sobre S más JX'2. Y esto lo puedo poner como I2 por R'2 más R' de carga más JX'2. Pongo un poquito acá, pues ya está puesto directamente. Entonces yo en base a esto yo puedo armar este circuito, donde lo rojo es estator, lo azul es rotor, y el circuito tanque que está acá en el medio es nuestro hierro, de la máquina. Tensión estatórica, resistencia estatórica, disipación calórica, X1, que sería la reactancia de dispersión, X1, el estator, circula una corriente I1 por acá, y acá tengo una tensión inducida E1, que debe ser igual a la tensión que se induce en el rotor, pero E'2, referida. Fíjense que acá tengo la corriente de vacío, como en el transformador, corriente de hierro, corriente magnetizante. Quiere decir que acá tengo una reactancia X mu, ¿cierto? Debido a la corriente magnetizante, que me simboliza el flujo principal. Y esta R de hierro que aparece acá, la disipación calórica que tengo acá, es debido a la pérdida de hierro. Esto que tengo acá. Tengo la corriente I'2, tengo la resistencia L'2, X'2, y acá voy a tener una resistencia que le llamo R'(C), que es una resistencia variable. Esa resistencia, la suma de esta resistencia más esta, va a ser R'2 sobre S. O sea que si yo elimino esto, me queda R'2 sobre S y en serie con X'2. Esta resistencia que está acá, si yo la dejo como está, sería R'2 por 1 menos S sobre S, que es lo que veíamos nosotros anteriormente. Y esto me está simbolizando la disipación calórica que tendría en esta resistencia hipotética, acá en este modelo, sería equivalente a la potencia mecánica útil.
o sea, proporcional a la potencia mecánica útil, el I cuadrado por el valor de esa resistencia. Por eso, ve, en estas ecuaciones aparece una resistencia de carga referida o reducida del estator, que es R'2, dice 1 sobre S menos 1, que es lo mismo que poner 1 menos S sobre S. De forma que si yo sumo esto más esto, me queda esto, R'2 sobre S. Quiere decir que en el modelo me quedaría R'2 sobre S en serie con X'2, y acá esto es cortocircuito. Desde el punto de vista matemático es correcto eso, pero desde el punto de vista físico no es tan así, porque yo le puedo preguntar la resistencia de la máquina, referida, etcétera, etcétera, rotórica, la resistencia rotórica cambia de valor con el rebalamiento. No, no cambia de valor. La resistencia de la máquina es tantos ohmios y punto, y aparte, lo que cambia es la reactancia de la máquina, desde el punto de vista físico. Ojo con eso. Entonces, esta resistencia de carga aparece porque al utilizar un rotor equivalente que está inmóvil, desaparece la potencia que el rotor real proporciona en forma de potencia mecánica giratoria del eje del motor. Como el rotor reducido, referido al estator, debe dar el mismo flujo de potencia a través del entrehierro, y en él no hay potencia mecánica por estar inmóvil, se introduce la resistencia de carga, acá en el modelo, para que la potencia gastada en ella iguale a la potencia mecánica que suministra, digamos, en realidad. Es decir, calculamos la potencia gastada en esa resistencia de carga, que es M'2 por R'2 por I'2, que va a ser igual a M1 por R' carga por I' al cuadrado, se obtiene la potencia mecánica que se produce en el rotor real. Acá, si tengo un circuito eléctrico equivalente, puedo hacer el diagrama fasorial de un motor asincrónico. Bueno, esto está dibujado así de forma horizontal, fíjense ustedes, tengo el flujo, como los transformadores. ¿Quién produce el flujo? La corriente magnetizante, por eso que la dibujo en fase. Como tengo una corriente para compensar la pérdida de hierro, esta es una corriente reactiva, MU, que está a 90 grados de esta tensión, E1 que es igual al primador. Esta ida de hierro es lo mismo que yo la sume acá, y eso me va a dar la corriente I0, que es la corriente de vacío. El ángulo φ0, el ángulo de vacío, el ángulo que tengo entre esta tensión inducida y I0. En el primario tengo una caída resistiva, tengo una caída reactiva, perdón. La suma me da la tensión aplicada U1. Acá en el secundario tengo que la caída en esta resistencia I'2 por R'2 sobre S, más la caída reactiva, que esta tensión está en fase con la corriente, I'2. Le sumo a 90 grados, porque una caída reactiva, J I'2 por X'2. La suma me tiene que dar E1 igual a I'2. Fíjese que no está en ningún momento acá, aparece la tensión U'2, porque vale 0, está en cortocircuito. Entonces, las ecuaciones esas que hemos visto anteriormente, como dice acá, se pueden representar mediante el diagrama fasorial de un motor asincrónico polifásico, que sería este diagrama que se ve acá en esta figura, que es la figura 11. Que al igual que se hizo con los transformadores, se pueden simplificar los cálculos si se utiliza un circuito equivalente aproximado de la figura 12. Los parámetros de este circuito equivalente se pueden obtener de forma experimental
mediante ensayos de vacío y de cortocircuito. Fíjense lo que se está haciendo acá. Lo mismo en el transformador, el circuito tal que nosotros lo mandábamos hacia la izquierda. Y después lo hacíamos volar esto en el transformador, porque esta corriente era muy pequeña, andaba de un 1%, 5, 6% de la corriente nominal. Pero no puedo hacer eso yo, acá, ¿cómo se llama? En estas máquinas. ¿Por qué no puedo hacer? Porque la corriente de vacío, hasta el entrehierro, la corriente de vacío anda en el orden del 30, 40 y a veces hasta el 50% de la corriente nominal. Entonces, a lo sumo, ¿qué puedo hacer? Manda esto hacia la izquierda y me va a quedar R1, R'2, X1, X'2, todo en serie acá, con esta resistencia. O sea, esta es la máxima simplificación que yo podría hacer. Y esto que me aparece acá, RCC o R de cortocircuito, X de cortocircuito, esto es la suma de R1 con R'2 y este X1 con X'2. Fíjense acá que la resistencia y reactancia de cortocircuito, acá es R1 más R'2 como los transformadores. X de cortocircuito, X1 más X'2. Y teniendo en cuenta, me va a quedar que la R de cortocircuito que tenemos acá, más esta, me quedaría R1 más R'2 sobre S. Porque este era R1 más R'2 más R'2 por 1 menos S sobre S, que vale esto. Entonces me queda R1 más R'2 sobre S. Entonces quiere decir que en un motor asincrónico, como dice acá, que marcha en vacío, una marcha industrial, en la que la potencia útil es nula, por lo tanto, en una marcha en la que el estator del motor se alimenta a tensión y frecuencia asignada, como marcha industrial, y no se conecta ninguna carga mecánica en el eje, es decir, una potencia mecánica útil nula. En esta situación, el par que proporciona la máquina es prácticamente nulo. O sea que únicamente que va a vencer los rozamientos mecánicos de la máquina. Y la velocidad no se va a diferenciar, o sea, apenas de la velocidad sincrónica, porque las fuerzas electromotrices que se inducen en el rotor van a ser muy pequeñas y la corriente en la fase del rotor van a ser despreciables frente al estator. En otras palabras, la corriente que circula por el motor, si está andando en vacío, podemos decir que la corriente 1 es prácticamente igual a la corriente de vacío. Y esta corriente 2 que tener en el rotor, si está andando en vacío, es muy pequeña. Por eso que podemos decir que es prácticamente igual a cero. No es que va a ser cero, ojo, pero es muy chiquita frente a esto. Por eso que la corriente de vacío, dice acá, de motor asincrónico no es tan pequeña como el transformador. Por ejemplo, para motores de una potencia superior a los 10 kilovatios, la corriente de vacío y cero toma valores de un 20 o un 50% de la corriente asignada, o sea, de la ion nominal. O sea que es bastante. Porque el circuito magnético de un motor tiene una mayor reluctancia o resistencia magnética debido a que la resistencia del entrehierro es lo que yo les comentaba. El transformador no tiene entrehierro. Entonces, esto hace que el error es cometido al usar el circuito equivalente aproximado de la figura 12, que hemos visto, en lugar del circuito equivalente exacto que hemos visto anteriormente, sea apreciablemente mayor. Sin embargo, esta aproximación da resultados suficientemente exactos en motores que tengan más de 10 kilovatios. Por esta razón, en este texto se van a utilizar, dice básicamente, el circuito equivalente aproximado de la figura 12. Bueno, acá vamos a entrar ya a un balance de potencia, pero vamos a dejar para la próxima clase. Pero me parece que este apunte está bastante interesante como para despejar, digamos, algunas dudas que hayan quedado en ese aspecto. La semana que viene vamos a la clase. Disculpe, ingeniero, Sí. una preguntita. ¿Este apunte está subido en el aula virtual?
Sí, está en anexo, en los anexos. Bien, 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 gracias. Anexo 1. Y después tiene anexo 1A, 1B, 1C, pero el anexo 1 ahí es, digamos que los anexos que conforman el anexo 1, después los sucesivos PDF, 1A, 1B, 1C, etcétera, etcétera, es como una profundización de esto que estamos viendo acá. ¿Me entienden? Sí, gracias. Está muy clarito, ingeniero, el apunte ese que ha explicado allí. Sí, 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 por eso lo he subido, porque me parecía valioso hacerlo y explicarlo. Creo que está bastante claro. La clase que viene... Ingeniero, una consultita. El 1B, el 1C, otro anexo, ¿son como una ampliación de este o tratan...? Sí, sí. O sea, detalla más o ahonda más en ciertos temas. Claro, en ciertas partes del apunte. Exacto. Bien, ingeniero. Eso lo pueden observar ustedes, sí. Disculpe, ahí estoy viendo que después de los anexos está el trabajo práctico número 7. Sí, 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 bueno, eso ya lo vamos a encarar la semana que viene. Bien. Ya lo vamos a dar, o sea, cuando terminemos de dar o consideremos que ya está dada la teoría, largamos el práctico número 7 y bueno, se le dará el tiempo para que lo puedan presentar. Eso, simplemente eso. Bueno, por hoy suficiente. Si Dios mediante, el día lunes de la semana que viene, vamos a continuar con esto. ¿Estamos?